Estimados estudiantes, continuando con esta promoción de la lectura, vamos a tener que hoy en cápsula un nuevo capítulo, Pensando como economistas, capítulo 2, Principios de Economía Mankiw, lectura obligatoria. Haré un resumen, pero este resumen no sustituye la lectura. Siempre es bueno leer, siempre es bueno aprovechar y preguntarle al profesor qué lectura obligatoria puedo leer para esta asignatura. Primero, porque te permite mejorar la redacción, utilizar vocabulario técnico, comprender mejor la materia y fortalecer tus inicios universitarios, que te permitirá mejorar el aprendizaje, como también mejorar el aprendizaje de futuras asignaturas. Así que los invito a que lean esta lectura obligatoria y de todas las asignaturas que tengan en la universidad, porque les va a permitir mejorar y fortalecer una ventaja que sería la ventaja competitiva. ¿Cuál sería? Un profesional con vocabulario técnico, con excelente redacción y ortografía. La mejor forma para corregir la ortografía y la redacción es leer. Bien. Tenemos aquí entonces capítulo 2, Pensando como economistas. En este artículo o capítulo habla sobre lo que ya también hemos visto en clase, pero en forma mucho más ordenada y con mucho más hincapié en ciertos contextos. Uno de ellos es los economistas como científicos, y aparece por qué los economistas son científicos. Entre ellos porque hay un método científico con una observación, con teorías y más observaciones, que muchas veces le llamamos evidencias. Las evidencias que nos permiten corregir ciertos aspectos teóricos. Y aquí plantea el papel de los supuestos como parte de la metodología. Entonces hablamos sobre supuestos. Como la economía no puede controlar todas las variables que se están dando dentro de un escenario, porque es un escenario muy dinámico y además es parte de la creación donde interactúan muchos seres humanos que toman decisiones en forma racional y en algunos casos hasta en forma irracional. Por lo tanto, el papel de los supuestos es fundamental para comprender ciertos aspectos teóricos. Entonces, se trabaja bajo un escenario de simulación. Y aquí aparece algo un párrafo muy interesante que dice: el arte del pensamiento científico, referido a la física, la biología o la economía, es decidir qué supuestos deben hacerse. Piensen, por ejemplo, ¿qué se decide dejar caer de lo alto del edificio? Un balón de baloncesto en vez de una canica. En este caso, el supuesto que la fricción no afecta al resultado no será tan exacto, ya que la fricción del balón de básquetbol es mucho más grande. El supuesto de que los objetos caen en un vacío es válido cuando se analiza la caída de la canica, pero deja de serlo al arrojar el balón. Por lo tanto, hay que analizar muy bien qué supuestos voy a utilizar para poder hacer ciertos análisis científicos. Por lo tanto, el papel de los supuestos dice que es fundamental. Y también aparece el modelo económico. Y destaca un párrafo, dice: los economistas también utilizan modelos para facilitar la enseñanza-aprendizaje del funcionamiento del mundo. Porque no solamente los economistas utilizan modelos. Por ejemplo, los profesores de biología enseñan anatomía utilizando réplicas del cuerpo humano. Estos modelos tienen los órganos más importantes: el corazón, el hígado, los riñones, etc. Esto le permite a los profesores enseñar a los alumnos de forma sencilla dónde están ubicadas las diferentes partes del cuerpo. En economía, estos modelos no son de plástico, sino que se componen de diagramas y ecuaciones. Al igual que los modelos del cuerpo humano, los modelos económicos omiten ciertos detalles, lo cual permite visualizar aquello que es realmente importante, principalmente para una clase o para una especialidad o para analizar un determinado problema. Uno de los primeros modelos que podemos utilizar en economía y que no hemos visto aún en clase es el diagrama del flujo circular. Diagrama del flujo circular. Un modelo visual de la economía que muestra cuánto dinero circula entre las empresas, las familias, a través de los mercados.
Y el autor entrega este tipo de diagrama, figura número 1, y dice, el flujo circular. Este diagrama es un esquema que representa cómo está organizada la economía. Las decisiones las toman las familias y las empresas, las cuales interactúan en los mercados de bienes y servicios, en donde las familias son las compradoras y las empresas las vendedoras. Entonces tenemos por una parte mercado de bienes y servicios en que las empresas venden y las familias compran. Tenemos a un lado las empresas, que son las que producen y venden bienes y servicios, contratan y utilizan los factores de producción. ¿Cuáles factores de producción? Capital, que pueden ser maquinaria o el dinero que mueve todo esto, factor capital humano o factor trabajo y factor tierra, dependiendo de qué reproduzca la empresa. Y por otra parte tenemos las familias, compran y consumen bienes y servicios y son las propietarias y las vendedoras de los factores de producción. Tenemos también el mercado de factores de producción, que serían las familias que venden y las empresas que compran. Posteriormente, y si se dan cuenta, antes de cambiar la ficha, es que tenemos, ¿cierto?, que las empresas venden al mercado, las familias compran, pero pagan. Tenemos la flecha verde, que es la que paga, y ese gasto que tiene la familia es un ingreso para la empresa. Y esa empresa con este ingreso puede pagar salarios, rentas y beneficios. Y ese salario es el que reciben las familias. Por lo tanto, hay un flujo. Si se dan cuenta, es un flujo que mueve todo el dinero circulante entre empresas y familias. Por otra parte, el autor plantea un segundo modelo, que es el modelo de las posibilidades, de la frontera de posibilidades de producción, que lo hemos visto ya en clase. Frontera de posibilidades de producción. Una gráfica que muestra las combinaciones de producción que una economía puede tener, dados los factores de la producción y la tecnología de que dispone. Y aquí plantea muy bien, hace muchos ejercicios que lo invito a leer con calma, y entre ellas describe lo que hemos visto en la figura 2, frontera de posibilidades de producción, en la página 26. Y aquí plantea el punto F, A, B y E, que serían la eficiencia, dado que está utilizando todos sus recursos para producir diferentes combinaciones entre cantidad de computadoras producidas y cantidad de automóviles producidos. Entonces se encuentran estos puntos dentro de la misma frontera de posibilidad de producción. Y podemos observar que el F, el A, el B y el E son eficientes porque utilizan todos sus recursos para producir estos bienes. Pero tenemos diferentes combinaciones, que esto va a depender de la decisión que tenga el país. O produce muchas computadoras y pocos automóviles, sería el punto F, o produce muchos automóviles y pocas computadoras, sería el punto E. O la otra opción es producir algo un poco más racional, que sería el punto A o el punto B. Por otra parte, el punto D es un punto totalmente ineficiente, porque no está ocupando todos los recursos. Está ocupando un porcentaje de sus recursos. Y el punto C es el punto en que es inalcanzable, porque por este momento, en la actualidad de este país, no tiene los recursos para alcanzar el punto C. Y aquí tenemos, ¿cierto?, un análisis, ¿cierto?, de todo lo que es frontera de posibilidades de producción y cómo se desplaza la frontera de posibilidad de producción. Tenemos un desplazamiento porque aumenta algún recurso. Por ejemplo, si las computadoras es un avance tecnológico que se ha producido en las computadoras y este avance tecnológico el país lo tiene, este recurso, esta información, este recurso, y optimizó esto, entonces va a ampliar la frontera de posibilidad de producción para solo las computadoras. Ahora bien, también la frontera de posibilidad de producción puede trasladarse en forma paralela cuando es un factor productivo que afecta a los dos bienes que estamos estudiando en la frontera de posibilidad de producción. Entonces puede ser, por un lado, si solamente benefició a una sola línea productiva, o puede ser en forma paralela si se benefician las dos unidades productivas. Todo esto depende si los factores
o la optimización o un avance tecnológico es positivo, entonces se desplaza hacia arriba. Si, por el contrario, se contrae el factor productivo, deja de optimizarse o pasa cualquier cosa en forma negativa, se va a contraer la frontera de posibilidades de producción. También habla aquí el autor sobre microeconomía y macroeconomía, y hay un análisis quien estudia economía, y tenemos algo también sobre afirmaciones positivas y afirmaciones normativas. El concepto de afirmaciones positivas son enunciados que buscan describir la realidad como es, mientras que las afirmaciones normativas, enunciados que buscan describir la realidad como debería ser. Deberíamos tener esto, deberíamos tener ciertas características de la economía, y las afirmaciones positivas son las que ya se están dando, que es como más descriptiva. Aparecen varios casos que los invito a estudiar dentro de este capítulo, pero me quiero centrar en algo muy interesante que dice, ¿por qué los economistas discrepan entre sí? Y aquí aparecen varios análisis. ¿Por qué discrepan? Porque a veces ven una realidad y unos dicen, no, hay que hacer esto, y otros dicen, hay que hacer lo otro. O algunos sugieren una cosa y los otros sugieren otra. Si es ciencia, se supone que tal vez todos los economistas deberían pensar igual, pero no es así. ¿Por qué discrepan? Bien, se analiza en este capítulo. Dice, uno, por diferencias en los juicios científicos. Hay algunos que piensan que un juicio científico que va más en pro de ciertos objetivos y otros van en pro de otros objetivos. Por lo tanto, pueden discrepar en las decisiones. Otra sería la diferencia de los valores. Por ejemplo, hay valores o realidades distintas entre países. Otra opción es percepción frente a la realidad. Hay economistas que perciben la realidad distintas a otros. Conocí, en mis años que estaba estudiando en España, conocí a economistas que hablaban sobre la pobreza y estudiaban y publicaban sobre la pobreza. Pero para percibir bien la realidad, ellos se insertaban en África con un sueldo mínimo y trataban de vivir por meses ahí. Y posteriormente, dada esa experiencia, volvían y escribían sobre la pobreza. Obviamente que tener esta acción, vivenciarla, te lleva a percibir mejor la realidad que no vivenciarla. Entonces plantea que algunos han vivido, se han percibido, se han insertado en esto y por lo tanto tienen una visión muy distinta a lo que pueden tener otros que no han vivenciado esa realidad. Y aquí aparece una tabla que con esto voy a terminar en este capítulo para invitarlos a leer este capítulo 2 del Mankiw. Aparece sobre proposiciones sobre las que la mayoría de los economistas están de acuerdo. Fíjense el punto, por ejemplo, 7. Los países deben eliminar los subsidios a la agricultura. Casi el 85% de este estudio estaba de acuerdo. Otra, el crecimiento económico de los países industrializados como Estados Unidos producen niveles más altos de bienestar. El 88% de los economistas encuestados estaban de acuerdo. Los aranceles y las cuotas de importación reducen por lo general el bienestar económico, 93%. Si se fijan, aquí podemos ver varias decisiones que cuando lo encuestaron se dieron cuenta de que, mira, gran parte estaban de acuerdo. No todos, no llegaron nunca al 100%, si se dan cuenta, pero sí un gran porcentaje estaba de acuerdo en algunas cosas. Entonces pusieron en las que más estaban de acuerdo los economistas.